Feliz día. Bueno, vamos a leer el capítulo número 11 de El final de tu mundo, comentarios sobre la naturaleza de la iluminación de Adyashanti. El título es El estado natural y dice así. La gente suele preguntarme a dónde nos lleva el despertar. ¿Dónde acaba todo esto? Esta pregunta resulta muy difícil de contestar porque cualquier cosa que responda puede convertirse en otro objetivo en la mente. Los objetivos mentales son, por supuesto, grandes obstáculos para llegar a ser plenamente conscientes y estar plenamente despiertos. Sin embargo, sin duda, hay una trayectoria hacia el despertar, una maduración desde el despertar hasta lo que podríamos llamar iluminación. Resulta muy difícil decir qué es la iluminación. En realidad, no es diferente del despertar y supone la maduración de éste. Tal como maduramos al pasar de ser un niño a un ser humano adulto y después un anciano, y quién sabe después, y quién sabe qué después de eso, la experiencia y la expresión madura del despertar es bastante difícil de expresar, pero de algún modo es necesario que se exprese. Al menos, como maestro, yo intento expresarla y trato de que mi fracaso tenga calidad. Cuanto más entramos en la experiencia directa del ser, de lo no nacido, de lo inmortal, de lo no creado que somos, más entramos en una verdadera sensación de no dualidad. Con no dualidad me refiero a vivir más allá de lo absoluto y lo relativo. En cierto sentido, nuestra experiencia se abre más allá de la percepción de unidad, incluso más allá de la experiencia de unidad. Nos damos cuenta de que el núcleo de nosotros mismos, la esencia de nosotros mismos, es algo mucho más parecido al puro potencial. Nos percatamos de que somos puro potencial antes de convertirse en algo concreto, antes de convertirse en el uno, en los muchos, en esto o aquello. La maduración del despertar es este profundo retorno a nuestra esencia, a la simplicidad de lo que somos, que está antes y más allá del ser y del no ser, de lo existente y de lo inexistente. Es donde hay una desaparición, por así decirlo, donde nuestras mentes ya no se quedan fijadas en ningún plano de la experiencia ni en ninguna expresión particular. La tendencia a quedarse atascado ha sido liberada. Este no es un estado místico, de inmensidad o de ser especial. Es un estado de naturalidad y comodidad. En el ámbito humano se experimenta como una profunda naturalidad y simplicidad. En otro ámbito es la sensación innegable de que cualquiera que haya sido nuestro viaje, hay cierta sensación de finalidad. Como dijo un maestro, un viejo maestro zen, es como un trabajo bien hecho. Al final del día vuelves a casa. En cierto punto de la propia vida espiritual es como si lo abandonáramos todo espontáneamente. Esto resulta difícil de entender hasta que ocurre. Abandonás la espiritualidad misma, la búsqueda de libertad. Es necesario que nos liberemos de nuestra necesidad de libertad para iluminarnos de nuestra necesidad de iluminación. En cierto momento, esto empieza a ocurrir natural y espontáneamente. Incluso perdemos lo que yo llamo el mundo espiritual, porque toda idea de espiritualidad es en sí misma un montaje, algo fabricado. Tal vez sea un montaje necesario en un momento dado, pero eso es lo que sigue siendo. Llegados a cierto punto, todos los montajes se disuelven y desaparecen. Eso no significa que no tengan ninguna utilidad. Simplemente quiere decir que vemos que todo es transparente. Vemos que, como Buda dijo, todo es efímero y pasajero. Todo tiene la naturaleza de un sueño. Nos damos cuenta de que incluso nuestras mayores realizaciones, nuestras mayores comprensiones, en realidad son sueños dentro de la infinidad de lo no nacido. Es como si fuésemos conscientes de que incluso nuestro propio gran despertar fuera otro sueño que nunca ocurrió. E incluso, así, hay una sensación de realidad brillante, una presencia brillante en medio de todo ello. Ahora bien, como he dicho, este estado de simplicidad y naturalidad es difícil y peligroso de describir, porque su descripción puede convertirse en otra imagen, en otro objetivo.
Sin embargo, antes o después amanece este estado de ser totalmente natural. Cuando lo hace, es como si uno ha ido más allá. En una de las escrituras budistas se describe como ido, 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 más allá, ido completamente. Nuestro propio despertar nos lleva más allá de todo, nos lleva más allá del despertar mismo, por no hablar de las diversas formas de espiritualidad, religión o cualquier otra cosa que nos haya ayudado a impulsar la conciencia más allá de su fijación e identificación con la forma. Podríamos asumir que cuando la conciencia ha ido lo suficientemente lejos para liberarse de la fuerza gravitatoria del estado de sueño, esa persona podría no volver nunca. Casi podríamos imaginar que desaparece en una especie de neblina trascendente, pero eso no es lo que acaba ocurriendo. Cuando hay un dejar ir total, una devoción total a la verdad por sí misma, nos damos cuenta de que lo que dejamos ir, el sueño dualista, la persona que creíamos ser, la vida que pensábamos que era real, nos llama de una manera nueva. Nos encontramos de un modo simple y ordinario otra vez en nuestra vida. Debemos dejarla para poder volver de nuevo. Como dijo Jesús, hemos de estar en el mundo sin ser del mundo, lo que significa hallarse en el mundo sin estar atrapados por él. Estamos dispuestos a estar encarnados, pero es una encarnación consciente, una encarnación voluntaria. Una vez que hemos atravesado este territorio, que en realidad es atravesar un sueño, podemos habitar la forma de nuestro propio cuerpo, la forma de la vida misma. La conciencia no retorna a la identificación. El viaje del despertar no es únicamente el viaje del despertar, de estar libre del yo y de darse cuenta de que la vida tal como la conocíamos era un sueño. También es un reentrar, un volver de la cima de la montaña, por así decirlo. Mientras nos quedemos en la cima del despertar, en el lugar trascendente del absoluto, donde siempre somos no nacidos, donde permanecemos siempre intactos y no morimos nunca, nuestra realización es incompleta. Sorprendentemente, al entrar de nuevo, la vida se vuelve simple y ordinaria. Ya no nos sentimos impulsados a tener momentos extraordinarios, experiencias trascendentes. Sentarse a la mesa por la mañana y tomarse una taza de té es perfectamente adecuado. Experimentamos que tomar una taza de té es una expresión plena de la realidad última. La taza misma es una expresión plena de todo lo que hemos realizado. Cuando caminamos por el pasillo, cada paso es una expresión de la realización más profunda. Formar una familia, educar a los niños, ir al trabajo o de vacaciones, todo ello es una verdadera expresión de lo inexpresable. En cierto sentido, la iluminación es morir en lo cotidiano. En cierto sentido, la iluminación es morir en lo cotidiano, en una cotidianeidad extraordinaria. Empezamos a darnos cuenta de que lo ordinario es extraordinario. Es casi como entender un secreto oculto, que en todo momento hemos estado en la tierra prometida, que en todo momento hemos estado en el reino celestial. Como diría Buda, desde el principio mismo solo ha habido nirvana. Pero percibíamos las cosas erróneamente al creer nuestras imágenes mentales, al contraernos debido al miedo, la vacilación y la duda, habíamos percibido mal dónde nos encontrábamos. No nos dábamos cuenta de que estamos en el cielo, de que estamos en la tierra prometida, de que el nirvana está aquí mismo, ahora mismo, exactamente donde nos hallamos. Este tipo de visión, esta percepción, no tiene sentido para la mente convencional. Esta diría, bueno, eso suena maravilloso, pero todavía hay gente que se muere de hambre, niños que pasan hambre, hay abuso, violencia, odio, ignorancia, avaricia. Ciertamente existe la experiencia de todas esas cosas, eso es innegable, pero al mismo tiempo vemos que toda esa división es producto del sueño de las mentes humanas. Esto no significa que lo descartemos ni que lo evitemos, al contrario, lo que vemos es la perfección subyacente en la vida. A partir de este trabajo básico de ver, experimentar y conocer literalmente la perfección subyacente de la vida, nos mueve una fuerza completamente diferente. Ya no somos atraídos o empujados.
Ya no sentimos que necesitamos conseguir o que tenemos que ser conocidos, reconocidos, confirmados, amados u odiados, ni que gustar o no gustar. Estos son estados de conciencia dentro de la mente que sueña. Cuando hemos reconciliado todos estos opuestos, cuando han sido armonizados dentro de nuestro sistema, hay algo más que nos mueve en la vida. Es algo extraordinariamente simple. Esa fuerza, esa energía que nos mueve, es al mismo tiempo la sustancia misma de nuestro ser, nuestro propio yo. Esta energía no está dividida, siempre es completamente trascendente y siempre está aquí por completo, ahora, en este momento. Nunca hace falta, nunca hace falta un momento diferente o mejor. Cuando vemos este momento como realmente es, lo percibimos como algo extraordinario. No necesitamos convertirlo en ninguna otra cosa, porque ya es extraordinario tal como es. Cuando comprendemos esto, hemos sanado la división ilusoria dentro de nosotros y hemos empezado a sanarla dentro de la gran conciencia de la humanidad. Nuestra mayor contribución a la humanidad es nuestro despertar. Es abandonar literalmente el estado de conciencia en el que se halla la masa de la humanidad y descubrir la verdad de nuestro ser, que es la verdad de todos los seres. Cuando lo hacemos, volvemos como un regalo, como un recién nacido. En cierto sentido, hemos vuelto a nacer. La tradición cristiana nos ofrece la historia de la transfiguración de Cristo. Es literalmente una transformación, un nuevo nacimiento, que tuvo impacto y una influencia increíble. A veces, al intentar ayudar exteriormente, olvidamos que la mayor ayuda que podemos ofrecer es nuestro propio despertar. Esto no significa que dejemos de hacer lo que podamos en el exterior, prestar ayuda, alimentar a los hambrientos, cuidar a los pobres, cuidar de los pobres y de los enfermos. Esto no significa que nada de lo anterior tenga que ser evitado ni que sea inútil. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que nuestra mayor contribución es curar las divisiones ilusorias dentro de nosotros mismos. Ese es el gran regalo que podemos ofrecer a la humanidad. Eso es lo que va a hacerla cambiar. La humanidad no va a cambiar porque diseñemos otro sistema de gobierno, por algo que se le imponga desde afuera, ni por las ideas nobles o los grandes sistemas. La verdadera transformación siempre viene de adentro, viene del despertar. Llegamos a ver que el mundo externo no es sino una expresión de lo interno. Lo que se manifiesta no es sino una expresión de lo no manifestado. Sí, como cultura, como especie, continuamos viviendo en un estado de conciencia dividido. Por más que cambiemos externamente, continuaremos manifestando división. No obstante, cada uno de nosotros que entra en el estado natural, simple y no dividido, realiza una contribución a todos los seres, sin intentarlo, sin atribuirse ningún mérito, incluso sin saberlo. Cuando tu conciencia deja de estar dividida, te conviertes en parte de la manifestación de la unidad. Llegas a saber que la iluminación es extraordinariamente maravillosa y profunda, pero también muy simple. La gran definición de la iluminación es simplemente el estado natural del ser. La hipnosis que sufrimos nos lleva a pensar que la percepción de la división, el miedo y el conflicto son el estado natural de la humanidad. Pero más adelante, cuando nos hacemos más conscientes, vemos que este estado de división no es natural. Como he dicho antes, hace falta una gran cantidad de energía para mantener la ilusión de la división, porque no es nuestro estado natural. Este hecho debería ser evidente, porque no sentimos que la división sea natural. Es posible que sea lo común, puede parecer que es lo habitual, tal vez la veas a tu alrededor, pero cuando sientes el mismo conflicto dentro de ti, te das cuenta de que no es natural. Sentir división y conflicto no es natural. De modo que el estado de conciencia en el que se encuentra la mayoría de la humanidad no es natural, está alterado. No hace falta que busquemos estados alterados de conciencia. La humanidad ya se halla en un estado alterado de conciencia. Se lo llama separación. La separación es el estado de conciencia alterada definitivo.
A diferencia de lo que se suele creer, a diferencia de lo que suele creer la gente, la iluminación no tiene nada que ver con los estados alterados de conciencia. La iluminación es un estado de conciencia no alterada. Es pura conciencia tal como realmente es, antes de convertirse en algo, antes de sufrir alteración alguna. El reino de los cielos es el estado natural del ser. El nirvana no es un objetivo al que nos aferramos, no es algo que intentemos conseguir o que tratemos de imponernos a nosotros mismos. Solo lo descubrimos cuando llegamos a plasmar nuestra manera de ser totalmente natural y espontánea. Únicamente podemos experimentarlo al darnos cuenta de quiénes somos y de qué somos cuando simplemente somos conscientes. Esta es la promesa del despertar. No es únicamente una promesa personal para uno mismo, sino una promesa para la conciencia misma y por lo tanto para todos los seres. Es la promesa de la no división, de la unidad y del mundo que puede surgir de eso. Nadie sabe el tipo de mundo que surgiría si toda la humanidad entrara en el estado de conciencia no dividida. Podemos imaginar ese mundo, pero en realidad debemos admitir que nos es desconocido. No somos capaces de crear imágenes de ese mundo. Averiguaremos lo que puede ser a medida que fructifique, cuando quiera que eso ocurra. Pero no consideramos ese estado de despertar simple y natural, este permitirnos desaparecer literalmente en la absoluta simplicidad, como algo muy importante, simplemente es natural. No es mejor ni más elevado que nada ni que nadie. Es sencillamente el estado natural de ser. Es totalmente democrático y la herencia es de todo el mundo. Bueno, el próximo video va a ser de ya el último capítulo, son 12 capítulos. El último capítulo se llama La historia de la boda y es muy cortito. Me gustaría saber qué les está pareciendo la lectura. Hermoso, la verdad que hermoso. Y bueno, después elegiremos otro libro para poder aprender juntas, para poder aprender juntos. Nos vemos.